Estaba desesperada por encontrar trabajo. Acababa de terminar mi contrato de camarera en un pub de mi ciudad natal, de esos que solo duran durante las temporadas de verano más rentables. Necesitaba pagar la matrícula de mi último año de veterinaria, pero mis ahorros no me servirían de mucho. Tampoco quería pedirle dinero a mi madre, ella lo necesitaba mucho más que yo. Me quedaban solo 2 semanas para empezar a pagar, o tendría que despedirme de mi trabajo soñado. Cuando estaba tan cerca de conseguirlo. Pasé la mañana del domingo y parte de la tarde visitando sitios web y aplicaciones de búsqueda de empleo, enviando mi currículum a cualquier empresa o lugar donde pudiera tener una oportunidad. Como no quería dejar nada sin revisar, también revisé las secciones de demanda de empleo del periódico dominical. No puedo explicar mi sorpresa cuando vi un anuncio en particular. Se busca persona responsable para cuidar un caballo durante 7 días. Interesados llamar al número que está en el anuncio. Preguntar por Margaret White. Había practicado equitación hasta poco antes de empezar la universidad. De pequeña, había ayudado a mis abuelos a cuidar sus caballos. Estaba convencida de que tenía suficiente experiencia para un trabajo así que no lo pensé 2 veces. El teléfono sonó 3 veces antes de que me respondiera la voz de una mujer mayor. Fue la propia señora White. Cuando le dije que me ponía en contacto con ella a raíz de su anuncio en el periódico, me pidió que le contara todo lo que sabía sobre los caballos y cómo cuidarlos. Le expliqué mi experiencia con ellos y que gracias a mis estudios sabía diagnosticar ciertas enfermedades y administrar primeros auxilios en caso de ser necesario. La señora White parecía encantada cuando terminé. Pero dijo que antes de poder contratarme, tenía que ir a su casa, que estaba en un rincón apartado de un valle, para que pudiera ver por sí misma cómo manejaba a Lack, su caballo. Su sobrino vendría a recogerme el lunes siguiente y me llevaría allí. Si ella estaba satisfecha conmigo, empezaría a trabajar desde ese mismo día, ya que ella tenía que partir a la capital por la mañana. No me hacía ninguna gracia pasar una semana en casa de unos completos desconocidos, sobre todo en medio de la nada, pero necesitaba el dinero, así que acepté. El lunes por la mañana esperé con mi maleta en el lugar designado donde Carl, el sobrino de la señora White, me recogió a la hora acordada. La casa estaba a 1 hora en coche del pueblo, pero Carl no era muy hablador, así que pasé casi todo el viaje escuchando la radio y contemplando los paisajes de la campiña inglesa. Lo único que recuerdo del viaje es la noticia de que Edward Simmons, conocido como el asesino del sendero, había atacado de nuevo. Esta vez, sus víctimas fueron un par de excursionistas que fueron encontrados con sus cuerpos cubiertos de heridas de arma blanca en un bosque no muy lejos de mi ciudad. Temblé, esperando que atraparan pronto a ese psicópata. Más tarde, nos adentramos en un camino de tierra que no parecía muy transitado y en ese momento comencé a tener dudas sobre si era buena idea aceptar ese trabajo. Carl me había advertido que en casa de su tía apenas había señal y no había conexión a internet. Ella ni siquiera veía televisión y los vecinos más cercanos estaban a 20 minutos a pie. La única conexión con la civilización era ese camino de tierra, la radio de la sala de estar y el teléfono de la cocina. No pude evitar preguntarme cuánto tardarían las autoridades o una ambulancia en llegar a un lugar tan remoto si fuera necesario. Pensé en mi último año de la escuela, en mi sueño de convertirme en veterinaria y abrir mi propia clínica. El salario que mencionó la señora White cubriría con creces mis gastos de matrícula, lo que me sorprendió porque el trabajo solo duraría 7 días, pero supongo que el bienestar de su caballo era muy importante para ella. Aunque en ese momento no tenía mascota, lo entendía. Mi amor por los animales fue lo que me llevó a estudiar veterinaria. También pensé en mi madre y en lo mucho que lamentaba no tener suficiente dinero para pagar todo lo que necesitaba. No quería preocuparla más, así que si tenía que pasar 7 días desconectada del mundo para conseguir el dinero, lo haría. No tardamos mucho en llegar a nuestro destino. La casa era tradicional, de puro estilo rural inglés. Parecía sacada de una postal o de una serie de época. A pocos metros se encontraba lo que deduje que era el establo, también de estilo tradicional con un gran recinto de madera a su alrededor. Más allá de la cerca, vislumbré un espléndido caballo negro. Era enorme y muy hermoso, con una melena larga y ondulada que colgaba de su grueso y robusto cuello. Su pelaje brillaba como un lago por la noche, señal de que estaba sano y bien cuidado. La señora White salió de la casa con una amplia sonrisa en cuanto yo bajé del coche. Era la viva imagen de una abuela adorable, con el pelo blanco peinado a la moda de los años 60 y un jersey verde bordado con pájaros y flores. Cuando se acercó, vi que incluso se había maquillado con esmero.
Me saludó con entusiasmo mientras Carl se alejaba para encender un cigarrillo. No tienes idea de cuánto me alegro de que hayas venido, querida Anne. Me voy a Londres por una semana para una reunión familiar y el pobre Lack no tiene a nadie que lo cuide. Y a Carl no le gusta mucho estar cerca de él. No lo juzgué, aunque los amo, entiendo que para algunas personas los caballos pueden ser intimidantes, especialmente si son tan grandes como Lack. La señora White me llevó al recinto donde descansaba el animal, y él vino hacia nosotros tan pronto como ella lo llamó. Esta es Anne, sé bueno con ella, dijo mientras le acariciaba el hocico. El imponente equino se volvió hacia mí y, como si hubiera entendido las palabras de su dueña, extendió la cabeza para que pudiera acariciarlo. La señora sonrió satisfecha y luego procedió a mostrarme el establo, donde guardaba los utensilios de aseo y la silla de montar. Pasé las 2 horas siguientes cepillando el pelaje del caballo, limpiando sus cascos y montándolo dentro del recinto. Lack era el caballo más obediente y tranquilo que había montado nunca. Sus movimientos parecían anticiparse a mis pensamientos. Apenas tenía que mover las riendas o los talones para que hiciera lo que le pedía. Si me contrataban, los próximos 7 días serían el trabajo más fácil y agradable de mi vida. Después de desencillar a Lack, la señora White anunció que me habían contratado. ¡Qué alegría! Por fin podía pagar mi matrícula y continuar con mis estudios. Luego me llevó a su casa y nos ofreció a Carl y a mí una taza de té. Noté que junto con la mía, había dejado una nota bastante larga y me indicó que la leyera. Cuando vayas a cabalgar con Lack, si pasas por un lago o un río y él se queda mirándolo durante un buen rato, di su nombre y regresa por donde viniste. Después de la cabalgata, quítale el aparejo y déjalo suelto toda la noche. No lo dejes en el establo. Cuando se ponga el sol, cierra todas las puertas y ventanas de la planta baja o él echará un vistazo al interior. Evita salir al exterior por la noche tanto como puedas. Lack se pone muy nervioso a esas horas. Si te ve, quédate quieto y di su nombre. Deja que te huela hasta que esté satisfecho. Una vez que se vaya, si estás afuera, camina lentamente de regreso a la casa. No corras. Si estás dentro de la casa, camina lentamente hacia la puerta y ciérrala bien. Por la mañana, mételo en el establo, dale su ración de heno, límpiale el cuerpo de suciedad o manchas y déjalo descansar hasta el mediodía. Luego podrás sacarlo al corral. Es poco probable, pero si encuentras un animal muerto en la entrada de tu casa por la mañana, recógelo y tíralo al horno del sótano. No pude evitar levantar una ceja ante lo que acababa de leer. ¿Cuáles eran esas extrañas reglas? ¿Era Lack tan preciado para su dueña que había hecho una lista tan pintoresca? Además, no pude evitar pensar en la regla que especificaba que debía dejarlo suelto por la noche. ¿No existía el peligro de que se perdiera o de que lo atacara un animal salvaje? Pero como si hubiera leído mi mente, la señora White respondió a mis preguntas con una sonrisa. No te preocupes por Lack, él sabe cuidarse solo. Solo sigue las instrucciones de este papel y todo estará bien. Será mejor que escuches a mi tía, niña. Murmuró Carl de repente con una mirada sombría. La señora White y su sobrino se marcharon 2 horas después, dejándonos solo a Lack y a mí en ese lugar olvidado de Dios. Acomodé mis cosas y ropa en la habitación de invitados y esperé hasta las 6 para ensillar a Lack. Galopamos por la zona durante el resto de la tarde, atravesando el bosque y los senderos. El caballo me obedeció sin apenas tocar las riendas. Fue una experiencia magnífica hasta que un río se cruzó en nuestro camino. De repente, Lack se paró en seco y se quedó quieto como una estatua, con las orejas apuntando hacia el agua. Apreté mis talones contra sus costados, pero no se movió, tampoco lo hizo cuando tiré de las riendas. A medida que pasaban los minutos, su respiración se hacía más pesada, como si estuviera a punto de salir corriendo. Seguía mirando el río. Empecé a preocuparme, le tendría miedo al agua. Entonces recordé la lista de reglas, había una para cuando ocurriera esta situación. Lack, susurré mientras acariciaba su cuello. El caballo tembló un instante y emitió un sonido gutural profundo. Si no fuera imposible, habría jurado que solo había gruñido. Necesitaba alejarlo del agua lo antes posible. Tiré de una de las riendas para que se diera la vuelta y, por un segundo, pensé que sus ojos habían cambiado. Ya no eran castaños sino negros, tan negros que parecían no tener pupilas. ¿Cómo era posible? Debo haberlo imaginado, me dije mientras dejábamos atrás el río. Regresamos a la casa justo antes del anochecer.
como lo exigía una de las reglas, le quité los aparejos a Lack y lo dejé suelto en el recinto, que, por cierto, tenía una entrada al bosque. Por mi parte, me aseguré de cerrar bien todas las puertas y ventanas de la planta baja. Aunque debo admitir que lo hice más por la incomodidad de estar sola en un lugar tan desolado que por temor a que el caballo pudiera meter la cabeza dentro de la casa. De hecho, si lo hiciera, probablemente se vería adorable. Incluso podría tomar una foto con mi teléfono para enviarles a mis amigos de la universidad. Al caer la noche, las horas transcurrieron sin incidentes. De vez en cuando, el sonido de los cascos de Lack al galope rompía el silencio, pero no me molestaba. La señora White me había asegurado que el terreno que rodeaba la casa era de su propiedad, con límites claramente marcados, por lo que su caballo tenía muchos kilómetros para correr libremente durante toda la noche. Con eso en mente, me instalé en mi habitación y pasé un par de horas leyendo algunos libros de veterinaria que había traído conmigo. Como no tenía internet ni televisión para distraerme, pensé que podría repasar algunos temas para las próximas clases. Satisfecho, finalmente me fui a dormir, todavía escuchando el lejano estruendo del galope salvaje de Lack en los alrededores. Durante los 2 días siguientes todo transcurrió con normalidad. Por las mañanas tenía mucho tiempo para mí, escuchaba la radio, leía un libro o hablaba por teléfono con una amiga o con mi madre. A ella no le gustaba del todo que yo estuviera fuera tantos días, pero se tranquilizó cuando le conté lo hermosa que sería la experiencia, por no hablar del generoso salario que recibiría. No fue hasta el 4.º día de trabajo cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Por la mañana, cuando salí a cepillar a Lack, encontré una ardilla muerta frente a la puerta. Tenía heridas por todo el cuerpo y sangre salpicaba su pelaje. Claramente, algo la había matado pero no se la había comido. Quizás el animal que la atrapó se asustó al escuchar a Lack y la dejó caer. De todas formas, no podía dejarla allí. Siguiendo las reglas, lo llevé al sótano y lo tiré a la caldera. Hubiera preferido enterrarlo, sería más digno y no llenaría la habitación con el olor a pelo y carne quemados, pero si esa regla existía, debía ser por una buena razón, por muy pintoresca que pareciera. Horas después, otro extraño episodio ocurrió. Estaba a punto de anochecer y yo estaba observando a Lack pastar desde una de las ventanas, sosteniendo una taza de leche caliente, cuando de repente un ciervo emergió del bosque, saltando a la vista. Se quedó paralizado al ver a Lack, quien fijó su mirada en él, igualmente inmóvil con las orejas erguidas. Era un momento perfecto para capturar, así que rápidamente tomé mi teléfono para tomar una foto. Pero justo cuando había activado la cámara, Lack se lanzó hacia el ciervo, veloz como una flecha, y ambos desaparecieron en la espesura del bosque. Aunque al principio me sorprendió su comportamiento, recordé la lista de reglas que mencionaba que Lack se ponía nervioso por la noche. Además, algunos caballos podían volverse agresivos cuando defendían su territorio. No le di mucha importancia y me fui a la cama un rato después. A la mañana siguiente, después de desayunar, fui a ver cómo estaba Lack. Lo encontré esperando en la entrada del establo. Parecía exhausto, pero por lo demás parecía estar bien. Sin embargo, cuando me acerqué a él, se me cayó el alma a los pies. Una gran mancha de sangre fresca cubría el frente de Lack, desde la boca hasta el pecho. Mi primer pensamiento fue que algún animal lo había atacado, tal vez un ciervo que lo había embestido con sus astas por acercarse demasiado. Pero no podía perder el tiempo especulando, necesitaba limpiar sus heridas y atenderlo lo mejor que pudiera. Me apresuré a llevar a Lack al establo y fui a buscar un balde grande de agua tibia junto con algunos paños. Con delicado cuidado, comencé a limpiar la piel del caballo, asegurándome de eliminar todo rastro de sangre. Sin embargo, no encontré heridas en su piel ni en su boca. ¿Qué demonios?, murmuré en voz alta. Lack se frotó la cabeza contra mí como para tranquilizarme. Entonces, noté un olor extraño y repugnante, como a carne en descomposición. Pero eso no podía ser cierto, los caballos son herbívoros. El hedor debía ser de la sangre acumulada en el agua del balde y en los paños. Sí, tenía que ser eso. Coloqué un montón de heno en el pesebre de Lack y de inmediato empezó a comer con avidez. Su apetito me tranquilizó, si podía comer con tanto gusto, su boca debía estar bien. No mostró signos de dolor cuando le palpé suavemente el pecho y el cuello en busca de heridas o moretones ocultos. A simple vista, parecía tan sano y fuerte como siempre. Pasé el resto de la mañana en el establo, vigilándolo de cerca, pero no mostraba signos de enfermedad. No cojeaba ni parecía apático. Pero, ¿de dónde había salido toda esa sangre?
¿Podría haber chocado con un animal salvaje herido mientras galopaba durante la noche? Esa parecía ser la única explicación razonable que se me ocurría. Aunque poco probable, no era imposible, así que finalmente me convencí de que eso debía haber sido lo que sucedió. Cuando llegaron las 6 de la tarde, Lack siguió comportándose como siempre, así que no vi ningún motivo para no llevarlo a nuestro paseo habitual. Me hizo trotar por el laberinto de árboles que rodeaban la casa hasta que nos topamos con el cadáver de un ciervo. Tenía un parecido sorprendente con el que había aparecido frente a la casa el día anterior, pero este yacía en el suelo hecho pedazos, con algunos de sus órganos esparcidos por todas partes y la garganta destrozada. ¿Qué clase de criatura podría haber hecho algo así? Hacía muchos años que no había osos ni lobos en Gran Bretaña, y era imposible que un zorro hiciera algo así. Un escalofrío me recorrió la espalda al imaginar el tamaño de la criatura que había matado a aquel pobre ciervo. Qué grandes y afilados debían ser sus dientes. Sentí que no estábamos seguros en ese lugar, así que tiré de las riendas de Lack para hacerlo dar la vuelta. Pero cuando se dio la vuelta, noté que estaba sacando su enorme lengua y lamiéndose los labios de un lado a otro. ¿Se estaba relamiendo los labios? Al regresar a la casa, no estaba segura de dejar a Lack suelto durante la noche. ¿Y si lo que fuera que rondaba por el bosque lo atacaba también? Decidí encerrarlo en el establo, no tendría sentido seguir las reglas si el caballo terminaba muerto. Y así transcurrió el resto del día hasta que anocheció. Cuando oscureció por completo, escuché a Lack relinchar con fuerza desde el establo. Probablemente estaba furioso por no poder correr libremente como solía hacerlo a esa hora, pero no podía arriesgarme a ponerlo en peligro. Con el tiempo, sus relinchos se volvieron más profundos y roncos, casi sonaban como rugidos. Preocupada, tomé una linterna y me dirigí hacia el establo para calmarlo. Un conejo me miró mientras lo apuntaba con la luz, pero no le presté atención. A medida que me acercaba, Lack sonaba cada vez menos como un caballo. En cuanto levanté la tabla que mantenía cerrada la puerta, algo salió del establo como un huracán, empujó la madera con fuerza y me derribó también a mí. Distraída por el dolor que me atravesaba la espalda por la caída, tardé un momento en registrar los sonidos húmedos y viscosos que se oían a unos cuantos pasos de mí. Confundido, agarré la linterna y la apunté hacia la fuente del ruido. Todo lo que vi fueron los cuartos traseros de Lack, balanceándose ligeramente mientras masticaba algo con avidez. Realmente te encanta el sabor de la hierba cubierta de rocío, dije irritada. Pero ahora necesitas. Las palabras se me atascaron en la garganta cuando el haz de luz de mi linterna iluminó lo que había debajo del hocico del caballo. Era el conejo de antes, con el pelaje empapado en sangre y las entrañas expuestas. ¿Qué demonios? Los ojos de Lack ya no eran marrones ni negros, sino de un blanco lechoso. No tenía pupilas, pero de algún modo sabía que me estaba mirando. Ni siquiera estaban en la misma posición que antes. En lugar de estar a ambos lados de su cabeza, ahora estaban al frente, como los ojos de un depredador. Y su boca. Dios mío, ya no era la boca de un animal normal. En lugar de labios, ahora había hileras de dientes grandes, afilados como navajas y ensangrentados, exhibidos en una mueca que parecía una sonrisa siniestra. Esto no podía ser real, tenía que ser una pesadilla. Lack era un buen caballo, no el monstruo sediento de sangre que tenía delante. Quería gritar, huir lo más lejos posible de él. Tenía que salir corriendo y esconderme en la casa. Estaba a punto de hacerlo cuando recordé de nuevo la lista de reglas. Lack, logré murmurar, con la garganta ahogada por el pánico. Las orejas del caballo se movieron bruscamente al oír su nombre. Movió la cabeza un par de veces, emitiendo un sonido gutural, antes de acercarse a mí. Me quedé inmóvil como una piedra, dejando que la criatura presionara su hocico descarnado contra mi brazo, luego contra mi hombro, mi pierna y, finalmente, mi frente. El hedor a carne podrida de su aliento me invadió la nariz y la boca, pero luché con todas mis fuerzas para no vomitar. Si lo hacía, me movería y quién sabe qué pasaría entonces. Después de lo que me pareció una eternidad, Lack pareció satisfecho y se dio la vuelta. Tomó lo que quedaba del conejo muerto en sus mandíbulas y desapareció en la oscuridad. Una vez que escuché que sus pasos se alejaban lo suficiente, volví a la casa y cerré todas las puertas con barricadas. No me atreví a dormir durante el resto de la noche. Cuando amaneció, llamé a la señora White. Tardó un rato en responder, pero no pareció en lo más mínimo preocupada cuando le conté lo que me había pasado durante la noche. ¿No te dije que cumplieras las reglas, querida?
A Lack no le gusta que lo encierren por la noche, y mucho menos ver gente a esas horas. ¿Es una broma? ¿No has oído lo que dije? Tenía colmillos, sus ojos eran blancos. Descuartizó un conejo y se lo comió. Sí, le encanta hacer eso por la noche. Debía tener mucha hambre, el pobrecito. Señora Witt, no entiendo cómo puede estar tan tranquila. ¿Y si me hubiera atacado? ¿Te quedaste quieta? Sí, pero... ¿Y dijiste su nombre? Sí. Entonces no hay nada que temer, querida. Sigue las reglas que te di y todo estará bien. Si te sientes más segura, te daré el número de teléfono de mi vecino Paul para que puedas llamarlo en caso de emergencia. ¿Qué te parece? ¿O preferirías volver a casa? Estaba a punto de decir que sí a la última pregunta. Preferiría quedarme sin carrera que sin cuello, ¿no? Bueno, si lo pensaba con calma, faltaban solo 3 días para que mi contrato expirara. Una vez que la señora Witte regresara, me pagaría el dinero que necesitaba para cubrir mi matrícula. 3 días, ahora sabiendo que un caballo asesino rondaba por la noche, pero 3 días al fin y al cabo. Eso suena bien, señora Witte. La anciana pareció satisfecha con mi respuesta y colgó. Por la tarde, me llevó un rato ponerle el freno a Lack cuando fui a ensillarlo, porque recordé la hilera de colmillos afilados que había estado allí la noche anterior y que reaparecerían en unas horas. Pero Lack no había mostrado intención de hacerme daño hasta el momento, porque seguía las reglas. Si seguía así, no le daría motivos para atacarme, y ese pensamiento me dio el coraje para poner mis dedos en su boca y animarlo a aceptar la pieza de hierro. Así transcurrió el resto del día, igual que los días siguientes. Por las tardes, paseaba a Lack por los alrededores, evitando acercarme demasiado al río o a los lagos. Por las noches, lo dejaba correr libremente para que desatara la bestia que lleva dentro y por las mañanas, limpiaba cualquier rastro de sangre de su pelaje. Se mostraba amable conmigo, incluso cariñoso, lo que me hacía tener más precaución con él, dado que en una ocasión había parecido interesado en devorarme. Yo respondía con breves palmaditas en su cuello y continuaba con mis tareas, intentando terminar lo más rápido posible para minimizar mi tiempo cerca de él. Durante la mañana del último día, otro animal muerto apareció en la entrada, esta vez una liebre. Como la vez anterior, la cogí y la tiré al fuego de la caldera del sótano. Esto me hizo pensar que quizás era Lack el que dejaba su presa en la casa. Eso explicaría por qué había una regla al respecto, pero ¿por qué lo hacía? Sabía que a veces los gatos y los perros traían a sus dueños animales que habían cazado como regalo. ¿Era esta la forma de Lack de agradecerme que lo cuidara? Claro que pensó en matarme y ahora me da las gracias. Qué lógico de tu parte, and me regañé. Cayó de nuevo la noche, la última que pasaría en aquel valle desolado, o mejor dicho, en los terrenos de caza de aquel caballo asesino. Como de costumbre, cerré todas las puertas y ventanas, pero en lugar de sentarme a leer o a escuchar la radio, decidí irme a dormir. Solo quería que todo terminara y regresara a mi vida pacífica en el pueblo. El sonido de los cascos de Lack golpeando el suelo fue lo último que escuché antes de sucumbir al sueño. Desperté un rato después, pero todavía estaba oscuro afuera. Mi reloj marcaba las 4 de la mañana, nunca me había despertado tan temprano. Estaba a punto de volver a dormirme cuando un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Al principio, pensé que podría ser Lack, tal vez cazando o marcando su territorio, pero un segundo grito me hizo darme cuenta de que no era ningún animal, ni siquiera un monstruo, sonaba muy humano. ¿Un excursionista desprevenido había entrado en la propiedad de la señora Witte y se había topado con Lack? Si era así, esa persona estaba en grave peligro. Tenía que hacer algo. Si jugaba según las reglas, podría ir en su ayuda sin que el caballo me atacara. Tomé mis botas, mi abrigo y la linterna y salí. No había señales de Lack por ningún lado. Hola. ¿Me oyes? Vengo a ayudarte. Grité tan fuerte como pude. Al salir de la casa, de repente, una figura emergió de entre los árboles. A la luz de mi linterna, vi que era un hombre de unos 40 años, desaliñado y con ropa sucia. Uno de sus brazos estaba manchado de rojo. Lack lo había atacado. Quédate donde estás, ya voy, le aconsejé, intentando sonar lo más tranquila posible. Hice ademán de acercarme, pero el desconocido me miró fijamente y me provocó un extraño escalofrío. Sus ojos reflejaban miedo, pero también algo más inquietante. Bajé la linterna y descubrí,
con horror, que en su mano sana sostenía un gran cuchillo ensangrentado. La noticia de Edward Simmons, el asesino del sendero, que había atacado por última vez no muy lejos de mi ciudad, pasó por mi mente. Me estremecí de terror. Hubiera preferido encontrarme con Lack. Al menos con él, sabía qué esperar. El hombre comenzó a caminar hacia mí, agarrando su arma con más fuerza. Entra en la casa, Murmuró con voz ronca. Mis pies no se atrevían a moverse. Estaba paralizado por la confusión y el miedo. vamos, entra ya. Antes de que esa cosa... Un rugido potente resonó en el bosque. Nunca pensé que me sentiría tan aliviado al oírlo. Si me quedaba quieto, no me pasaría nada. El asesino se giró rápidamente hacia los árboles, temblando como una hoja al viento. Lo apuñale con el cuchillo. Y aún sigue vivo. Él murmuró con ansiedad. Rápido como una serpiente, me agarró con fuerza del cuello y me empujó hacia el interior de la casa. Cerró la puerta de golpe y me acorraló contra la pared, a punta de cuchillo. Edward respiraba con dificultad y la sangre de su herida salpicaba el suelo. Podía percibir su desesperación y algo me decía que un loco como él en ese estado era peor que el más peligroso de los monstruos. ¿Cómo puedo evitar esa cosa?, me preguntó. No puedes. Tendrás que esperar aquí hasta el amanecer. Entonces se calmará. No te metas conmigo, perra. La policía me está siguiendo de cerca. No puedo arriesgarme a quedarme aquí mucho más tiempo. Es la única manera. Si te mueves, te atacará. El criminal bajó la cabeza y murmuró unas palabras que no pude entender bien. De repente, me miró de nuevo con sus ojos enloquecidos y me agarró del brazo. No puede atacar a dos al mismo tiempo, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa que me heló la sangre. Antes de poder responder, un dolor agudo me atravesó el estómago. Instintivamente, miré hacia abajo y vi el cuchillo alojado en mi abdomen. No. Un torrente de sangre se derramó a mis pies con un ruido sordo cuando el desgraciado retiró el arma de mi cuerpo. El dolor era insoportable, más allá de cualquier descripción con palabras. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Edward me agarró por el cuello de mi abrigo y abrió la puerta. Lack ya estaba afuera, a solo unos pasos de la entrada. Rugió al vernos. Aquí está tu cena, caballito. Gritó Edward mientras me arrojaba violentamente hacia Lack. La puerta se cerró de golpe, dejándome a merced del caballo. Me acosté boca arriba lo mejor que pude, agarrándome la zona donde me habían apuñalado. La sangre seguía deslizándose por mi piel sin cesar. Pasara lo que pasara a continuación, no tenía ninguna posibilidad. Cerré los ojos y dejé que brotaran lágrimas de dolor e impotencia. Escuché a Lack acercarse hasta que pude sentir la punta de su casco contra mi cabeza. Su aliento cálido y pútrido me envolvió mientras acariciaba mi cuerpo. Pronto, llegó a la herida de mi estómago. Lack, murmuré con las pocas fuerzas que me quedaban. Por favor, no. Se me escaparon otro par de lágrimas espesas. Si iba a morir, prefería recordar a Lack como el gentil caballo con el que pasé incontables horas cabalgando por el bosque, no como un monstruo que desgarraba mi carne con sus colmillos. Sentí algo cálido y húmedo en la herida. Era Lack lamiéndome. ¿Estaba probando la sangre antes de empezar a comerme? Pero ese temido mordisco no llegó. En cambio, se apartó de la sangre y me dio otro suave lametón en la frente. En ese momento, oí pasos que se alejaban detrás de la casa. El caballo levantó la cabeza y apuntó con las orejas en esa dirección. Su sonrisa dentada se ensanchó aún más y, con un gruñido aterrador, trotó hacia el borde del bosque. En cuanto se fue, un calor intenso emanó de la herida y comenzó a extenderse por todo mi cuerpo. Sentí como si un fuego corriera por mis venas, quemándome y haciendo que mi cabeza se sintiera como si fuera a explotar. Quería gritar, pero no pude. No tardé mucho en perder el conocimiento. Lo primero que oí al despertarme fue una voz femenina que me resultaba familiar. Abrí los ojos. Estaba en mi habitación en la casa de la señora Wick. Ella estaba de pie junto a la cama, sonriendo aliviada al ver que me había despertado. Gracias a Dios, querida. Kao y yo llegamos hace apenas unas horas y cuando te vimos tirada en el suelo, temí lo peor. Me alegro mucho de que estés bien. Me esforcé por incorporarme en el colchón y me toqué el estómago.
Entonces recordé la herida que me había infligido Edward y miré con horror mi vientre. Pero ya no había nada allí. La única evidencia de que me habían apuñalado era la ropa desgarrada y manchada de sangre por donde había entrado el cuchillo. ¿Qué me pasó? El asesino del sendero vino aquí y me atacó. Me apuñaló. Oh, eso explica muchas cosas. Confundido, me volví hacia la anciana y ella me devolvió una sonrisa. Lack se encargó de ese indeseable. Había mucha sangre en el borde del bosque detrás de la casa. Seguimos el rastro y encontramos lo que quedaba de él. Debió ser una persona terrible, tanto que Lack ni siquiera se comió un trozo de él, simplemente lo destrozó lo más que pudo. No tuvo una muerte agradable, te lo aseguro. Howe está en la ciudad ahora, denunciando a la policía. Concluirán que fue asesinado por un animal salvaje, caso cerrado. Pero la herida. Lack es una caja de sorpresas, querida. Puede parecer aterrador al principio, pero cuando lo conoces bien y sigues sus reglas, es el animal más leal que puedas imaginar. La señora White me explicó que Lack había pertenecido a su familia durante incontables generaciones, desde la época de los celtas. Al parecer, su antepasado más antiguo había hecho un trato con él, lo cuidarían y le permitirían ser él mismo durante las noches. A cambio, el caballo los protegería y se abstendría de causarles daño, siempre y cuando siguieran ciertas reglas. El hecho de que Lack haya dejado una presa en tu puerta significa que te considera parte de la familia. Desde que él es mío, nadie ha logrado eso. Debo felicitarte, querida. Le gustas. La señora White me acarició suavemente la cabeza y me dejó descansar el resto del día. A la mañana siguiente, desayuné lo que ella había preparado y me sentí con fuerzas para levantarme de la cama. Encontré a la señora White afuera, limpiando las fosas nasales de Lack. En el paño blanco, noté unas manchas rojas que me resultaban familiares. Nada relacionado con ese animal podía sorprenderme ya. Relinchó suavemente cuando me vio y se acercó trotando. Ofreció su hocico a mi mano. Su aliento apestaba a sangre y descomposición, pero no me importó. Le acaricié la frente con cariño. Muchas gracias, Lack.